Este es el séptimo video por una educación plena e integrada a la vida del mencionado proyecto y acción participativa. El mismo se desagrega en 4 bloques. Es así como dentro de las barreras ya existen 4 videos. En Dialogando Realidades, uno solo. En Construyendo Puentes, junto a este ya son 2, y también para Sueños Compartidos, uno solo. Al igual que en los otros videos, para lograr una adecuada fundamentación y síntesis, se visualizan cuadros con información aclaratoria que a través del botón de pausa pueden ser leídos. La humanidad se encamina hacia un holocausto si no empieza a superar sus principales limitaciones, desde nosotros mismos y desde lo que nosotros generamos. Empezando por nuestra identidad, cultura, nuestra forma de producir bienes y conocimientos, de aprender y de establecer las relaciones de poder. No son otra cosa que el conjunto de barreras que hacen al presente proyecto, en la que cada uno de ellos se generan miles de caminos alternativos de soluciones que terminan en puertas giratorias, porque no se construyen puentes de integración, como si el mundo se pudiera arreglar por partes. El objetivo de este video es demostrar la necesidad de construir diversos puentes, en este caso desde la educación. Construir puentes como el presente no significa negar propuestas de acción específica, y a simple modo de ejemplo ya se desarrolló una de ellas referido a la educación. Construir puentes permite superar el divide y reinarás que nos impone por el de participar integrando, porque cuando no se integra en un mundo tan incomprensible, en vez de sumar, se termina restando. Desde esta perspectiva, proponemos una educación plena a la vida, porque nada de nuestras acciones reales o proyectadas pueden estar ajenas a la educación. Y también decimos integrada para no caer en la trampa del divide y reinará, de un aprendizaje que se ha fragmentado e institucionalizado por asignatura, por año, por establecimiento y por niveles educativos, que significa que un alumno universitario a lo largo de su carrera de estudiante ha tenido más de 100 docentes, cada uno de ellos con un contenido específico disociado y alejado de la vida, porque son más de 100 estrellas distintas que conviven en nuestro pensamiento como mundos diferentes, con el agravante de que en la Argentina ya se está multiplicando esta nueva realidad. Y digo que en la Argentina ya se está multiplicando esta realidad porque se está pensando en una ley de educación superior con un programa de créditos por materia para multiplicar por miles esta fragmentación. No se puede articular la educación, lo que nació desarticulado, y si encima cambia permanentemente, peor aún. Esta ofensa al sentido común solo puede ser explicable en la forma irracional en que se genera la producción de conocimiento, con sus 20.000 disciplinas divorciadas que se reproducen en el sistema educativo actual. Este enfoque se lo disfraza de virtual, desarrollando una pedagogía basada en el alumno para que cada uno sea un diamante en bruto que hay que pulir para que alcance su máximo brillo en el desarrollo de su capacidad. Esto no es educación, esto es adiestramiento lleno de técnicas y de respuestas divorciadas, ausente de preguntas, sentido crítico, creatividad y alejadas de la vida. Pero no todo es una educación antropocéntrica que promueve un pensamiento lineal, convergente, mecanicista, sino que también existe una educación superior destinada a una élite dirigencial que asume un pensamiento divergente, globalizado, porque reconoce que este sistema tiene los días contados y necesita agudizar su ingenio para poder mantenerlo al servicio de unos pocos. Es así como desde el poder se genera un pensamiento imperialista transitando y construyendo puentes con tratados políticos, comerciales, económicos, financieros. La simple
modo de ejemplo, comparamos los 6 sombreros para pensar de Edward del Bono para hacer más exitosas las empresas con los 4 bloques de este proyecto. Y veremos que por un lado existen barreras que son los peligros y dificultades del sombrero negro que condicionan nuestro pensamiento junto al bloque de dialogando realidades relacionado con el sombrero blanco de los hechos y datos. Pero por otro lado, también existen puentes que están asociados a un pensamiento facilitador que es el sombrero azul, que si lo acompañamos desde un pensamiento positivo que representa el sombrero amarillo, es probable que finalice en la creatividad, o sea, el sombrero verde, para construir sueños compartidos. Por último, nos queda el sombrero rojo de un pensar desde la intuición y los sentimientos que se puede direccionar hacia la tristeza y hacia el individuo desde un mundo negro sin perspectiva o hacia la alegría con sueños compartidos para vivir un mundo que nos estamos perdiendo de hacerlo. La similitud con el autor de este libro bestseller del management es la necesidad de promover nuevas lógicas de pensamiento en la educación actual. La diferencia es que el propio autor lo propone solo para una élite de conducción y liderazgo al servicio de los negocios. Coherente con el pensamiento neoliberal, Del Bono gestiona las actividades en forma individual con 6 zapatos para la acción dentro de la empresa, pero también pueden ser botas para mantener el dominio sobre regiones y o países. Nuestra propuesta, en cambio, es colectiva, a través de sueños compartidos, pensando en un vivir diferente. Ellos piensan y accionan construyendo puentes geopolíticos, tecnológicos, económicos, educativos, para que el resto siga pensando en la edad de piedra, construyendo muros sobre amenazas que ya no existen, porque la única amenaza del siglo XXI es el propio capitalismo salvaje. Somos vida dentro de otras vidas, desde antes de nacer, y quienes no transitan puentes terminan construyendo muros para terminar presos de su propia razón. Son muros defensivos para vivir encerrados, tristes y atemorizados. Las organizaciones fundamentalistas de todo tipo son su más clara expresión y su peligrosidad es proporcional a cómo perciben la amenaza exterior. A pesar de ello, no tienen problema para enviar sus hijos a la escuela, porque en definitiva, esta educación no libera y es funcional a este pensamiento lineal, mecanicista y autoritario a través del control y la evaluación pedagógica. Por el contrario, cuando asociamos un enfoque divergente a través de puente, la vida misma se transforma en una fuente de aprendizaje desde la diversidad de personas, culturas, sociedades. Por eso debemos empezar a superar las diferentes barreras de nuestro pensamiento convergente y fragmentado y saber que los principales temas que hacen a nuestra vida siempre están integrados. Nos educaron de esta manera, pero el poder piensa de otra para dominar. Aprendamos también de ellos para saber cómo están funcionando. El primer puente desde la educación se relaciona con la ciencia y tecnología, que alejada de la vida ofrece productos y conocimientos para promover el hiperconsumo. Para ello, hicieron del método científico una Biblia alejada de toda duda y transformada en una fábrica de respuestas. En definitiva, priorizaron sus intereses por sobre el hombre y la vida. De esta manera, la educación vigente sirve para negar la autoestima en la necesidad de mayor educación y conocimiento. Es así que se fortalece la academia al servicio del trabajo y del mercado. Los sentidos, el movimiento, los afectos, el espíritu no son parte de la currícula escolar. Además, también priorizan sus intereses por sobre el hombre y la vida. Pero quizás
El puente más significativo de todos ellos sea el de la duda, porque la educación actual niega lo desconocido para jerarquizar a las personas entre los que saben y los que ignoran. De esta manera hacen de las respuestas un instrumento de dominación. Educar en la pregunta junto a lo desconocido es un acto de liberación, porque no solo iguala, sino que integra al educador con el educando. No es casual que la mayoría de los proyectos de educación alternativa, por omisión, ignorancia o complicidad, desconocen esta dimensión de aprendizaje. Cuando se editen los videos de las restantes barreras, se podrá completar con detalle todos los puentes necesarios para una educación plena e integrada a la vida misma en sus diferentes dimensiones. Lo importante a tener en cuenta es que cada uno de ellos es unida desde la educación y una vuelta desde la vida, para pensarla y sentirla desde la diversidad, junto con otras vidas, para hacerla sustentable, porque el mundo de hecho es de una sola pieza. Desde esta perspectiva general e integrada, podemos desarrollar los puentes específicos de la educación, desde su contenido actual como de su forma, sabiendo que estos últimos son una manera perversa y efectiva de generar conductas y hábitos. Estos contenidos y formas están dispersos entre las diferentes materias, de los diferentes grados, de los diferentes niveles educativos, y por más esfuerzo pedagógico que se realice en integrar, articular, coordinar, la realidad demuestra que es imposible lograrlo, porque lo que nació desarticulado, ni tampoco queriéndolo solucionar, tirando flechas unidireccionales, se pueden solucionar. Lo que hace falta es construir puentes de doble circulación junto a caminos intradisciplinarios que permitan circular internamente bajo el paradigma integrador de una vida sustentable. ¿Se dan cuenta el crimen educativo de lesa humanidad que se está cometiendo con este conocimiento técnico-científico fragmentado? ¿Se dan cuenta los genios que seríamos cada uno al potencializar con los otros si lográramos construir puentes para generar una educación plena e integrada? ¿Se dan cuenta el hermoso camino que se les abre a todos aquellos enfoques y proyectos de educación alternativa para fortalecerlo en la interacción entre ellos, salvo de aquellos que quieran hacer de la ventaja competitiva un negocio oculto? ¿Se dan cuenta que la única educación posible debe ser plena e integrada para que conocimientos deje de ser una mercancía que no escapa a las leyes de la obsolescencia programada? Si comprendiéramos la magnitud del problema, nos daremos cuenta que su solución significará una verdadera revolución educativa para sacarnos la venda del divide y reinarás y descubrir que educar sin integrar es como sumar restando. Son los enfoques incrementalistas que terminan generando más conocimiento muerto. Que el mundo está hecho de una sola pieza no significa analizar sus partes. Para ello no hace falta dividirlas y fragmentarlo, porque lo de adentro y lo de afuera pueden permanecer simultáneamente como si fuera una cinta de Moebius en la que cada punto de contacto son los puentes de intersección e interacción con los demás temas. Este es otro desafío a resolver desde los enfoques holísticos para que no queden en la retórica. La respuesta deberá ser tan colaborativa como integrada, y es así como realizaré un aporte específico en el siguiente video en el bloque de sueños compartidos. ¡Qué bueno! Todavía no lanzamos el producto al mercado y ya empezamos a vender. Perdón, esta es la campana de la duda,
que se utiliza solo para hacer preguntas. De paso también les presento a mis otras dos hermanas, sobre lo que se conoce y se siente. Las tres construyen nuestra plena identidad. Las tres miramos hacia afuera y hacia adentro, hacia ayer y el mañana. Las tres conformamos una identidad y un espíritu que nos permite trascender. Yo les quería preguntar, antes de que avance con su propuesta, si no le parece difícil que se pueda implementar, teniendo en cuenta que las instituciones todavía están viviendo en el siglo XIX, como se citó anteriormente. Si yo estuviera pensando en las instituciones, no estaría perdiendo el tiempo haciendo estos videos. Los únicos agentes de cambio son los jóvenes, y en este caso los propios estudiantes. Ellos ya nos han mostrado el camino hace 100 años atrás, y creo que el reloj de las historias los está convocando nuevamente. Yendo a la propuesta y agradeciendo la presentación, se aclara que todos tienen igual grado de importancia, porque el sistema actual de la economía del mercado niega la duda, limita los afectos y sobrevalora los conocimientos que ella misma genera en forma dividida para luego imponerlos a través de la educación y el uso de la tecnología. Y a todo esto luego lo llama calidad educativa. Por el contrario, este enfoque integrador carece de apoyo oficial y si puede, te prohíben, como es mi situación, por temor a que esta misma universidad se genere la segunda reforma universitaria, aunque hipócritamente se está preparando para festejar su primer centenario. Estas tres dimensiones no solo que tienen igual valor, sino que están indisolublemente relacionadas entre ellas junto al tiempo y al espacio a través de la identidad, del ser, de su conciencia y de su dimensión trascendental, para hacer vida dentro de otras vidas, desde una identidad plena, ausente de toda fragmentación, como se analizó ya anteriormente. Si analizamos los puentes en forma separada, se podrá observar que la ignorancia genera conocimiento y el mismo saber es fuente de nuevas dudas. En el divide y reinarás, este proceso pertenece a la producción del conocimiento y la educación está excluido del mismo. Sin embargo, al hacer lo propio de la educación e integrarlo a los sentires, se genera una interacción multiplicadora en el tiempo entre estos tres núcleos que transforman la educación en la vida misma, externa e interna, de ayer y del hoy. Cuando ello no ocurre, solo se genera conocimiento muerto, aunque se lo identifique como estructura cognitiva persistente a partir de un cono de aprendizaje. En realidad, es un cono del olvido por conocimientos fragmentados que no permite construir saberes vivos, saberes nuevos de una vida que no es, sino que transcurre. Educar en latín no es solo formar e instruir, sino también sacar y extraer. Cuando ello no ocurre, se niegan los saberes y se construyen robots uniformes. Mientras ello no se modifique, el deseo que los niños le asignan a la escuela y el valor que asume los recreos será el mejor indicador del fracaso escolar, si es que mañana no nos quieren hacer creer que existe una epidemia de niños enfermos con déficit de atención. Me haces acordar a aquellas personas que viven con el sombrero negro, siempre criticando. Cualquier cosa les viene bien con tal de cuestionar. Y terminan mezclando todo. Estamos hablando de educación y te metes con la salud. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo no estoy hablando de educación desde la educación, sino desde la vida. Esta es la gran diferencia entre vivir fragmentado por temas, de tener un pensamiento integrador que te obliga a utilizar
distintos sombreros. Solo desde esta lógica podemos pensar que un mundo diferente es posible, construyendo puentes para no quedar atrapados en un solo sombrero independientemente de su color. Si, por ejemplo, nos posicionamos en la dimensión cognitiva desde la niña pregunta transformada en carta comodín, se desagrega en objeto, sujeto, atributo, circunstancia y causalidad. Y cada uno de ellos se desprende los interrogantes básicos que lo caracterizan. Definidos e identificados los interrogantes, establecemos el ancla en que se posiciona el tema seleccionado y comienza a desarrollarse en forma tradicional, respetando la pista seleccionada en la fábrica de producción de conocimientos y activando con la sinapsis las neuronas que le pertenecen en tiros siempre lineales y convergentes. Luego, en una segunda etapa, se rompen los límites de cada pista y trazamos los nuevos puentes a contenidos similares, rompiendo las fronteras preexistentes. El cerebro humano también está hecho de una sola pieza, junto a millones de neuronas conectados en redes. Pero la educación, en complicidad con la construcción de conocimiento, se ha encargado de que no existen puentes para uniformar el mundo de las respuestas fragmentadas, para que los problemas sigan creciendo junto a nuevos productos, para aumentar el consumo en la sociedad del hiperconsumo. Por ejemplo, si nos anclamos en el estudio de la causalidad de la conquista de América, podremos observar de forma diferente hechos similares para terminar asociándolos a la dictadura militar que ha vivido este continente. De esta manera se va tejiendo una red cognitiva en las circunstancias de espacio y tiempo que, sustituido el eje central basado en la memoria por el de la comprensión en sintonía con la nueva tecnología y los desafíos del mundo actual. Como los puentes tienen doble circulación, se puede analizar el caso inverso, como son la construcción de nodos referenciales en cada interrogante, como podría ser el aprendizaje siempre contextualizado del proceso de germinación relacionado con el cómo en los niños de jardín infantes. Más allá de los diferentes procesos que caracterizan los contenidos curriculares, cuando ese niño ahora joven le toque estudiar y definir las etapas del método científico, se dará cuenta de su inconsistencia y se transformará en los genios del nuevo siglo, porque la educación tradicional es insostenible y los cambios de mejora terminan siempre en una puerta giratoria. Esta lógica de pensamiento en red, desde la vida en plenitud, no debe confundirse con otras propuestas de educación alternativa que critican los enfoques hegemónicos basados en los desarrollos disciplinares. Estas ordenan los aprendizajes desde otra dimensión, como puede ser el aprendizaje basado en problemas, en competencia, pero independientemente de sus contenidos, terminan construyendo caminos unidireccionales para terminar jugando al bowling de igual forma que los anteriores. Los desarrollos son convergentes, aunque estén articulados desde un atributo diferencial. El desafío es valorizar su dimensión desde un enfoque integrador en redes multidireccionales que permita entrelazar las diferentes propuestas. Estas pueden reagruparse a modo de ejemplo en los tres pilares en espacio y tiempo desarrollados para jerarquizar las interacciones en la necesidad de generar una educación en y para la vida.
El mundo no es, el mundo está siendo y cada uno lo está modelando. Esta es la diferencia entre conocer mucho para no comprender nada. Esta es la diferencia entre asimilar conocimiento desarticulado y construir saberes. Solo una educación plena e integrada, desde los métodos hasta los contenidos, desde el qué y el cómo, junto a los demás interrogantes, puede jerarquizar el vivir en alegría por un mundo mejor. La sociedad, a través de la nueva tecnología de información, ya está empezando a construir los nuevos saberes. El desafío será integrarlos para que se alejen de la tecnociencia y se acerquen a la vida. Y cuando ello ocurra, ya no habrá poder que pueda detenerla. Invito a los trabajadores de la educación a que participen e integren construyendo puentes de saberes desde cada una de sus actividades, porque es la única manera de terminar con el divide y reinarás. Invito a los padres de niños y jóvenes a que promuevan una educación plena e integrada a la vida para no permitir que le roben el futuro a sus hijos. Y por último, invito a los estudiantes a denunciar esta calidad educativa al servicio de uno poco para ser ejecutores de una nueva reforma educativa. Ellos son el presente porque tienen la virtud de conocer poco, dudar mucho y tener una fuerza y creatividad que si logran integrarla se convertirán en los nuevos genios del siglo XXI que la humanidad está esperando. Si de algo sirve, me sumo con una propuesta de acción y quedo a disposición en el puesto de batalla para que podamos acordar, porque esta nueva realidad educativa no hay lugar para liderazgo, ni mucho menos para nuevos iluminados. Esta nueva realidad educativa se construye entre todos.